Hola, buenas. Este es el tercer video tutorial de Italia que vamos a estar trabajando, en este caso sobre una importante ciudad turística, un importante destino turístico de Italia, del norte de Italia, que es la ciudad de Venecia. Bien. Primero entonces tenemos el mapa del país. Nosotros ya hemos trabajado acá con el cursor, se debe estar viendo la ciudad capital, la ciudad de Roma, luego en dirección hacia el norte la región de Toscana con ciudades como Florencia, Siena, Pisa, las más importantes, y luego más en el norte, las costas con el mar Adriático, vamos a tener la famosa ciudad de Venecia. Algunas características iniciales de Venecia, la importancia no quizás actual, pero sí que tuvo como una república independiente, ¿sí? La República Veneciana, en la cual justamente la capital era la propia ciudad de Venecia, una importante ciudad comercial para el intercambio entre el occidente y el oriente dentro del mar Mediterráneo, o sea, conexión entre lo que hoy vendría a ser Turquía y Grecia con, por ejemplo, lo que vendría a ser el norte de África, España, Francia, todo esto, sobre todo a lo largo del medioevo, a lo largo de la Edad Media. Venecia, como todos sabemos, cuenta con una característica muy particular, muy peculiar, prácticamente única, que es el hecho de estar construida, de ser una ciudad construida totalmente sobre una laguna. Bien, a veces se confunde, se cree que es sobre el mar, en realidad es sobre una laguna. Bien, es una laguna que igualmente tiene una conexión directa con el mar, en este caso con el mar Adriático. Y sobre esa laguna es que se encuentra construida la ciudad de Venecia sobre un conjunto de pilotes de madera en donde se construyeron estas islas o islotes de carácter artificial. Bien, importante saber que no son, ni siquiera son islas naturales, bien, como uno podría, por ejemplo, no sé, en el delta del Paraná, en donde, bueno, las islas son islas naturales y en todo caso se construye arriba de la isla natural. En este caso, los islotes donde está construido Venecia son artificiales. Ahí tenemos un esquema en donde encontramos la organización tanto de la ciudad de Venecia como de las ciudades próximas. Fíjense, Venecia dentro de esta laguna que se encuentra conectada con el mar Adriático, decíamos, ¿sí? La ciudad de Venecia, este punto, esta zona que tenemos en color naranja. La ciudad de Venecia conectada con el resto de Italia, o sea, con tierra firme por medio de este puente que se llama Puente de la Libertad. Este es un puente ferroviario y carretero, o sea, es un puente el cual atraviesa tanto una vía férrea, o sea, una vía de tren, como una ruta que permite conectar, repetimos, la ciudad de Venecia, en este caso con la primera ciudad que se encuentra sobre el continente italiano, que es la ciudad de Mestre. Y luego a partir de allí, ya sea por vía carretera o vía ferroviaria, se puede conectar desde ya con el resto de Italia y el resto del continente europeo. Al norte de Venecia, sobre tierra firme también, tenemos un aeropuerto, que es el aeropuerto Marco Polo, aeropuerto de Venecia Marco Polo. Entonces ahí tenemos las vías de transporte que permitirían conectar Venecia con el resto de Italia. Por un lado, por vía aérea hasta el aeropuerto Marco Polo, obviamente desde el aeropuerto luego tenemos una conexión, en este caso carretera, o sea, por medio de autobús hasta Venecia. Otra forma de acceder a Venecia, que ahora vamos a terminar de verla, es por medio de ferrocarril, una línea férrea que más o menos donde está esta banderita que es donde termina el puente, allí se encuentra la estación ferroviaria. Y también por vía carretera, por autobús o por un vehículo particular, se puede llegar hasta donde termina el puente de la Libertad. Bien. Acá tenemos un mapa un poquito más preciso de la ciudad de Venecia. Bien, ustedes verán que está recorrida por una serie de canales, pequeños riachos, islas, islotes, algunos más grandes, más pequeños, bien. Pero para que nos ubiquemos, tenemos un primer canal principal, el canal más importante, justamente llamado Canal Grande, que vendría a ser la avenida principal de la ciudad de Venecia, por así decirlo, porque el resto de todas estas otras calles, que hay de hecho calles, obviamente son todas calles para circulación peatonal, ¿sí? Y después sí hacia el interior, no sé si se alcanza a ver, hay pequeños canales, pero como tienen una gran cantidad de puentes y además son canales muy angostos, no se permite la circulación de grandes embarcaciones. Luego aquí, en dirección hacia el noroeste, tenemos una estación ferroviaria, la única estación ferroviaria en Venecia, que es Venecia Santa Lucía, que es la que permite la conexión terrestre ferroviaria con el resto de Italia, con el resto de Europa. Y si acá se alcanza a ver Puente de la Libertad, el camino finaliza en esta zona conocida como Piazzale Roma, ¿sí? Como Piazza Roma.
Allí se encuentra una enorme terminal de ómnibus y un enorme, sobre todo, estacionamiento que permite a un pasajero, por ejemplo, llegar en un auto particular, dejar el auto estacionado en Piazza de Roma, porque más allá de ahí no se puede continuar, no hay calles para que pueda rodar un vehículo, y eventualmente a partir de allí, ya sea caminando o en otro medio de transporte que ahora veremos, se puede recorrer la ciudad de Venecia. Pero digamos, por transporte ferroviario o carretero solamente se llega hasta la zona de Venecia-Santa Lucía en tren o Piazza de la Roma, ya sea en colectivo, en autobús o en un vehículo, un auto alquilado particular. Acá en este mapa, bueno, creo que se notan un poquito más los canales todavía, se notan un poquito más, pero el canal principal para la circulación en Venecia, sobre todo para el transporte público, que ahora veremos cuál es su característica, transporte público que es obviamente de carácter acuático, bien. El transporte público circula únicamente por medio del Canal Grande, que es este canal principal. Bien, ahí tenemos de vuelta Piazzale de Roma y Venecia Santa Lucía. Bien, fíjense, en este mapa tenemos las líneas numeradas y en colores de vaporetos. Los vaporetos son unas embarcaciones que transportan tanto pasajeros como pequeña carga que un pasajero deba llevar. Por ejemplo, un pasajero que deba conectar un hotel con la estación ferroviaria, tiene que llevar su equipaje, lo puede hacer. Fíjense que todas las líneas circulan, la gran mayoría de ellas circulan por medio del Canal Grande o por la periferia, o sea, los alrededores de la ciudad de Venecia, nunca por el interior, porque justamente el interior tiene canales pero que son muy pequeños y que no permite la circulación de estas embarcaciones, que son los vaporetos, que como verán, cargan, no recuerdo la cantidad de gente, pero bueno, cargan, yo creo que fácil deben entrar 50, 60 o más pasajeros con sus equipajes y van conectando el interior de la ciudad de Venecia. Y los canales, como ustedes verán, son muy pequeños, son muy angostos, entonces no permiten la circulación de esos vaporetos que es el transporte público. Estas son otras dos alternativas para el transporte en Venecia, son igualmente alternativas muy caras y que el común de los turistas no lo utilizan. Por un lado son las góndolas, que es un transporte eminentemente turístico, o sea, esto no permite la carga de equipaje, sino simplemente para realizar un paseo, pero extremadamente caro. Y si no, los taxis acuáticos, que son estos que vemos un poco más cubiertos, que llegan a cargar 8 o 10 personas con su equipaje, pero también es bastante caro su precio y, como decía, no suelen ser un transporte muy utilizado por los turistas. Sí, el vaporeto sí es usado, bueno, obviamente por los propios habitantes de Venecia, por los propios venecianos, pero también por los turistas. Ahí tenemos entonces la imagen de la estación de Venecia Santa Lucía. Fíjense que la estación de Venecia Santa Lucía, los pasajeros salen de la estación y ahí mismo ya se encuentra el Canal Grande, ya hay distintas embarcaciones, inclusive fíjense que acá hay una parada de vaporeto que conecta entonces Venecia Santa Lucía con el resto de la ciudad de Venecia. Y acá en esta otra imagen a mano derecha, no sé si se alcanza a ver, la vía de ida y vuelta, tanto la vía carretera como ferroviaria, la estación de Venecia Santa Lucía y luego a lo lejos el resto de la ciudad de Venecia. El primer punto que vamos a mencionar dentro de la ciudad de Venecia, que vendría a ser el propio centro histórico, es la Plaza San Marcos, la Plaza de San Marcos, bien, en donde encontramos la Basílica de San Marcos, el Campanile y el Palacio Ducal. La Basílica de San Marcos es esta enorme iglesia que vemos aquí atrás. El Campanil, recuerdan cuando vimos Toscana, que nombramos por ejemplo en el Duomo de Florencia, en la Catedral de Siena, o en distintas iglesias, ¿no? Que la torre campanario estaba separada, desprendida del cuerpo principal, en este caso el Campanil de Venecia lo mismo. Y en este caso acá sobre mano derecha tenemos el Palacio Ducal, que ya veremos qué es esto. ¿Sí? El campanil, hicimos la torre campanario de la iglesia. Bien, yo después dejo eso para que los vayan leyendo. Es una zona, digamos, muy frecuentada, muy comúnmente frecuentada por los turistas, es el punto de visita, digamos, obligatorio, donde se encuentra también este tipo de arquitectura que es muy particular de Venecia, es muy propio de esta ciudad, o sea, no es una arquitectura, un estilo que se pueda encontrar en otras ciudades del mundo. A lo largo en los alrededores, mejor dicho, de la Plaza San Marcos, una gran cantidad de cafeterías. Fíjense acá las mesas y sillas que se encuentran sobre esta plaza seca. Y acá tenemos dos columnas. Bien, esta columna que ustedes, en este caso en la imagen la tenemos, esta foto estaría sacada desde lo alto de la basílica, ¿sí? O probablemente esto esté sacado más que nada desde el campanil.
Bien, sobre la mano izquierda, este edificio bastante más alto, este es el Palacio Ducal, ahora hablaremos de él. Y esta primera columna, en nuestra mano izquierda también, que se ve un león, es el león de San Marcos. Ese es el símbolo de la ciudad de Venecia. Y en el frente, ese enorme canal que tenemos para circulación, es el Gran Canal. Sí, Gran Canal o Canal Grande, que es por donde circulan los vaporetos. Yo le voy pidiendo, como siempre, estas preguntas que les dejo ahí colgadas para que ustedes vayan respondiendo en Facebook, para que averigüen una banda de rock hace unos 30 años, ¿sí? Un poquito menos, de 30 años. Realizó un concierto, ¿sí? Que fue muy, digamos, fue memorable para la ciudad de Venecia porque fue realizado justamente en este lugar, en el Gran Canal, en la Plaza San Marcos. Bien, quiero que busquen imágenes en qué lugar de esta imagen que ustedes están viendo, en dónde fue ubicado el escenario de ese concierto, ¿sí? Estamos hablando de un concierto de varios decenas de miles de personas que asistieron, ¿sí? Es una banda muy, muy conocida. Pero, bueno, generó mucha controversia, sobre todo por lo que tiene que ver con la preservación de la arquitectura veneciana y lo que significa 300, 400 mil personas mirando un concierto de rock en este ámbito. Así que les pido que indaguen sobre eso. Hay distintos videos y fotos en la web dando vueltas. Algunos de los cafés, bueno, este es el Café Florian, que es uno de los más conocidos, que se encuentran, decíamos, en torno a la plaza de la Basílica de San Marcos. ¿Sí? Dentro de la basílica se encuentran los restos del evangelista San Marcos. Muy bien. Bueno, decíamos la arquitectura, tanto el exterior como el interior, muy, muy particular. Y fíjense acá en las banderas, ¿sí? Está la bandera de la Unión Europea en la izquierda, en el centro la bandera italiana y en la derecha, no sé si se alcanza apenas a ver, pero bueno, ustedes créanme que hay un león, que es el león de San Marcos en la bandera, incluso en el centro de este frontis de la basílica, ¿sí? Debajo de la imagen del santo, también de vuelta encontramos este león alado, que es el león de San Marcos, símbolo de la ciudad. Bien, famoso Palacio Ducal, ¿sí? El Palacio Ducal era este edificio que, de vuelta, aparece acá el león de San Marcos en esta columna, en el fondo de la basílica. Palacio Ducal actualmente es la sede del gobierno de la ciudad de Venecia. Históricamente, siempre aquí en el Palacio Ducal se localizó el gobierno de la ciudad de Venecia, y cuando antes Venecia era la Serenísima República Veneciana, ese era el nombre completo, ¿sí? Serenísima República Veneciana, los duques, ¿sí? Así tenían nombre, duques o dux, D-U-X, ese es el nombre de la personalidad que alcanzaba el gobierno, se alojaban y tenían su cuerpo administrativo y el gobierno dentro del Palacio Ducal, bien, el cual en su interior se puede desde ya visitar. Y bueno, algunas cuestiones respecto del Gran Canal, la extensión del Gran Canal que recorre de punta a punta la ciudad, y una serie de palacios que se encuentran en ambas orillas del Gran Canal. Fíjense, esto debe haber sido alguna fecha, la foto, se ven muchas góndolas, algún tipo de competencia debe haber habido, pero muchos de esos palacios que observamos en los dos laterales, hoy por hoy son o hoteles de altísima categoría, o embajadas, u oficinas públicas. Bien, digamos, el Gran Canal es, vuelvo a decir una vez más, la avenida más importante, la avenida entre comillas, ¿no? Más importante de la ciudad de Venecia, por lo tanto son también, digamos, las propiedades más caras, y los hoteles de mayor categoría tienen un acceso, digamos, más rápido, y desde el punto de vista del paisaje urbano también es la parte, digamos, más atractiva de la ciudad. Por eso es el alto precio de los hoteles que se encuentran cerca del Gran Canal. Tener en cuenta que igualmente, y como hemos visto en muchas ciudades europeas, ¿no? Las construcciones, ustedes verán que no alcanzan más de 4 plantas, 5 plantas como mucho, y sobre todo en Venecia es muy particular que muchos de estos hoteles, por más de que sean de altísima categoría y un precio exorbitante, son hoteles que quizás no cuenten con, por ejemplo, servicio de ascensor. Bien, entonces no cuentan con, para que un pasajero llegue, y si tiene demasiado equipaje y le toca un último piso, o lo tiene que subir por su cuenta, o lo más probable, bueno, que algún empleado del hotel lo haga, pero no hay servicio de ascensor para cambiar de piso. Bien, esto es para tenerlo en cuenta porque estos edificios se encuentran en un estado de conservación, sí, muy delicado. Por lo tanto, no es, digamos, fácil encontrar hoteles que además tengan ascensor. Bien, más allá de que pueda parecer una tontería, hay hoteles que el precio, repito, una vez más, puede ser extremadamente caro. Uno dé por hecho que evidentemente tenga algún medio de elevación, y puede que no lo tenga porque justamente el edificio tiene 700 años de antigüedad, por lo tanto no lo van a romper para hacer un agujero para un ascensor.
Acá tenemos otras imágenes. Esta foto probablemente esté tomada desde uno de los principales puentes de la ciudad. Hay solamente 4 puentes, si no me falla la cuenta, que cruzan de un lado al otro el Gran Canal o Canal Grande. Uno de ellos, el más conocido, es el puente del Rialto, ¿sí? Que es esta zona en donde, fíjense la gran cantidad de góndolas. Ahí se ven los vaporetos con las estaciones, las paradas del vaporeto, una zona comercial con mucha circulación de turistas, ¿sí? Muy frecuentada. Muchos de estos palacios, algunos son museos en la actualidad, ¿sí? Además de quizás ser o embajadas u hoteles de alta categoría. Algunos son museos y se pueden visitar. El más conocido de ellos, o el más atractivo de ellos, es este museo conocido como Carretsónico. ¿Sí? El Carretsónico es el museo del Settecento veneciano. ¿Qué es esto? Es el museo que recrea, bien, aunque digo recrea, pero en un ambiente completamente original. ¿Sí? No es que esto es un montaje, mucho menos, sino que recrea la vida a lo largo del 1600 y 1700, que fue el momento de mayor auge de la ciudad de Venecia, bien, el momento en el cual Venecia justamente era una ciudad conocida mundialmente por la riqueza que ostentaban sus habitantes, bien, entonces para conocer, bueno, cómo se vivía en la Venecia en 1700, es interesante conocer este palacio, el Carretsónico, bien, que recrea justamente de manera muy fiel un palacio de esa época. Ahí tenemos la imagen del puente del Rialto, que anteriormente yo les comentaba, con el Canal Grande, las paradas, en la mano derecha ya al fondo están las paradas del Vaporetto, acá a mano izquierda y en primer plano tenemos las paradas de las góndolas, ¿sí? Recuerden que las góndolas es un medio de transporte, digamos, turístico, ¿sí? No es de transporte público, y suele ser bastante, pues si quiere alguien indague a ver en el costo de cuánto está un paseo en góndola, suban al grupo de Facebook como para tener una idea, pero es un pasaje bastante caro. Bien, alternativas para visitar desde Venecia, más o menos. Habitualmente la ciudad de Venecia es una ciudad que en los circuitos se les destina 1 o 2 días, ¿sí? No mucho más. Inclusive en ocasiones no es una ciudad en la cual se llegue a dormir, o sea, en el cual los pasajeros lleguen a pernoctar. Normalmente, voy a volver al primer mapa, ¿sí? de Italia completo. Normalmente en los circuitos que se hacen dentro del continente europeo, Venecia es una parada, o sea, es una detención que puede ser desde la mañana, ¿sí? Pongamos desde las 10 de la mañana hasta la tarde. Bien, no se hace noche ahí, o sea, los pasajeros no duermen allí y continúan camino, por ejemplo, a Florencia. Bien, voy a dar un ejemplo para que se vea en el mapa de Italia. Por ejemplo, que es un grupo de pasajeros que están dentro de un colectivo, ¿sí? En un autobús. Creo que en una de las primeras clases yo les comenté que muchos de esos circuitos se hacen de esa manera. El autobús, por ejemplo, puede estar proviniendo acá del norte, ¿sí? El norte de Italia, acá tenemos la ciudad, no se alcanza a ver en el mapa, pero ustedes créanme acá por el curso, está Viena. Por ejemplo, que los pasajeros hayan estado en Viena y van en el mismo colectivo, con el guía, con el coordinador, con todo su equipaje, van de Viena a Venecia. Llegan a Venecia, ¿sí? Visitan la ciudad de Venecia, regresan a su colectivo y para dormir hacen 2 horas más en colectivo y van a Florencia. Y duermen en Florencia. Y ahí sí al otro día recorren la ciudad de Florencia. Entonces Venecia en realidad lo recorrieron durante un día o una tarde únicamente. Bien, esa es una de las opciones. Desde ya que otra de las opciones es quedarse en Venecia, alojar en Venecia, dormir en Venecia y capaz que dedicarle 2 días completos o más enteros a recorrer la ciudad. Pero también para tener en cuenta, y vuelvo a este otro mapa, lo siguiente. Esta es la ciudad de Venecia. Bien, que lo tenemos acá en color naranja. Luego, muy cerquita tenemos Mestre. ¿Sí? Esto es un trayecto en colectivo de 10 minutos y en tren es una estación es Mestre y la otra estación es Venecia. Es una distancia de 5 minutos en tren y hay trenes permanentemente yendo de lado al otro, además de distintas líneas de colectivo. Entonces, ¿cuál es la posibilidad, lo que existe, de alojarse en Mestre, que es mucho más barato, mucho más económico, y en todo caso durante el día tomar el tren o tomar un colectivo que en 5 minutos conecta con el centro de Venecia, recorrer la ciudad y volver de noche a Mestre? Eso es algo que muchos pasajeros hacen para conseguir un alojamiento más económico. ¿Bien? Desde ya que se puede alojar en Venecia también, pero suele ser una ciudad bastante cara, aunque hay distintas variedades de precios y calidades de alojamiento. No significa que sean todos hoteles 5 estrellas necesariamente, pero es una ciudad cara, entonces con lo que quizás un pasajero se aloja en un muy buen hotel en Mestre, en Venecia capaz que es un hotel medio pelo, entonces dice, bueno, prefiero quedarme en Mestre y en todo caso me hago el trayecto de 5 minutos en tren o 5 minutos en colectivo
voy y vuelvo durante el día y no me es problema. ¿Sí? Existen ese tipo de alternativas. Bien, estábamos viendo por último las islas, las localidades atractivas fuera de Venecia que se pueden llegar a visitar. Esas ciudades son visitadas obviamente si el pasajero se alojó en Venecia, ya conoce la ciudad de Venecia, o sea, si cuenta con un tiempo determinado. Si la visita a Venecia es puntual en el día para llegar por la mañana, almorzar, recorrer Puente Rialto, recorrer la Basílica de San Marcos, Palacio Ducal, un café y ya regresar al colectivo para, por ejemplo, llegar a Florencia, lo más probable es que estas visitas no se lleguen a hacer, o sea, no se hacen porque ya no habría tiempo durante el día. Pero si el pasajero dispone de tiempo, estas son tres opciones, ¿sí? Son tres islas dentro de la laguna veneciana, que son Torcello, Burano y Murano. Bien, yo les voy dejando algunas imágenes. Torcello es una localidad actualmente totalmente, prácticamente despoblada, ¿sí? Si no me falla la memoria, tiene algo así como 20 o 30 habitantes, nada más es esa foto que ustedes están viendo, pero conserva algunos de los edificios más antiguos de la laguna veneciana, o sea, inclusive más antiguos que la propia Venecia. Bien, esas iglesias que ustedes están viendo ahí es una iglesia de origen románico, o sea, es incluso 200, 300 años anterior a la Basílica de San Marcos. Bien, porque Torcello era un poco la ciudad importante de esta zona, inclusive antes, repetimos, de que la ciudad de Venecia. Cuando se funda Venecia, hubo un movimiento de población de Torcello a Venecia y como que Venecia le ganó a Torcello y ahí Torcello prácticamente eh, desaparece como ciudad y queda en lo que estamos viendo en la actualidad. Luego tenemos la localidad de Burano, ¿sí? Muy llamativa por los frentes, por las fachadas de sus viviendas, fíjense la variedad de colores, ¿sí? Burano muy frecuentada por las artesanías en encajes, ¿sí? Vieron la ropa, textil, manteles, cortinas con encajes, esto es propio de la ciudad de Burano, localidad de Burano, ¿sí? Es una isla muy pequeña. Y luego por último tenemos la isla de Murano, nuevamente. Fíjense la torre, campanario, qué parecida, no solo al campanil de Venecia, sino que parecida a las torres que habíamos visto, por ejemplo, en el Palazzo Público en Siena y en el Palazzo Vecchio en Florencia. ¿Sí? Fíjense el estilo, qué parecido. También una ciudad con canales, igual que Murano, igual que todas estas pequeñas localidades. En Murano, muy visitados los talleres artesanales y las fábricas que producen cristales, ¿sí? Cristales sobre todo en copas, vasos, esto se realiza de manera artesanal, se pueden visitar esos puntos. Tanto para visitar Burano con B larga como Murano como Torcello, todas esas excursiones se realizan, todas esas salidas, mejor dicho, se realizan por medio de vaporetos. Bien, no hay otra forma de acercarse a alguna de estas islas. Así que, bueno, creo que eso es todo y como siempre espero las respuestas del grupo de Facebook.